vamos a tocar dos temas hoy día, cardiopatía metabólicas y afasias. De estos dos temas en relación al conocimiento que deben tener es saber sospechar adecuadamente un cuadro clínico que le llamamos encefalopatías metabólicas y referirlo al lugar donde debe manejarlo correctamente. Entonces, por ejemplo, en Barreras está todo, en ese capítulo está todo lo que se consigna como encefalopatías metabólicas. Lo que nosotros vamos a resolver fundamentalmente son los que están subrayados. Entonces, este concepto es bien importante para ustedes. El concepto radica en que son alteraciones adquiridas, no hay nada genético acá, y se caracteriza por alteración de la conciencia, fundamentalmente del contenido y conforme se va comprometiendo del nivel de despertar. Y se presenta como consecuencia de alteraciones de otros sistemas, de otros aparatos extraneurológicos, diríamos, y que su corrección, y también provoca intoxicaciones, y que su diagnóstico y manejo adecuado puede ser reversible. O sea, este es un punto importante que lo tengan en cuenta. La reversibilidad del cuadro va a depender de la enfermedad de fondo. Si este cuadro, como enfermedad de fondo, en que va a terminar, por ejemplo, una cirrosis hepática, va a terminar con la vida del paciente. Pero en cuanto se presenta la encefalopatía metabólica, cuando es diagnosticado más rápidamente se puede revertir ese cuadro de encefalopatía hepática, pero la evolución de la enfermedad es mala. Entonces, siempre ustedes, acuérdense, siempre trato de insistir con los grupos que tengo en práctica, en que ustedes aprendan a elaborar un patrón clínico de la enfermedad, aspectos temporales y patológicos, características del paciente que nos permitan individualizar el problema clínico, y eso termina en un resumen. O sea, un resumen del problema clínico individualizado en una persona. Y ese resumen va a ser el punto de partida para plantear mi diagnóstico. Y en base a ello yo elaboro todo un plan de trabajo para poder tener las evidencias que confirmen mi diagnóstico. Y luego de eso, un plan terapéutico o concomitantemente, también tratando de darle el mejor tratamiento por el mayor beneficio posible para que el paciente se integre al medio social. Siempre esa lógica, siempre es la misma. Individualizo el problema clínico, planteo un diagnóstico, y ustedes ya saben que para plantear un diagnóstico paso por etapas de síndrome, topografía, patogenia, etiología y salentía nosológica. Y luego busco los mejores exámenes en base que a mí sí me basar en evidencias. Escojo el mejor tratamiento y veo el resultado. Por darles un ejemplo, este es un resumen de un cuadro clínico. Para ello, ¿qué he hecho previamente? He hecho toda una historia clínica, filiación, edad, todo un conjunto. Historia personal, historia social, historia médica, todo. Y al final de mi historia clínica, ¿qué les sugiero a ustedes? Empiecen desde que hacen su internamiento, desde ahora. Cuando hacen una historia clínica, terminen haciendo un resumen. Conforme vayan avanzando, van a ir viendo que su resumen cada vez es mejor. Y cuando ese resumen no le faltan ni le sobran palabras que permitan hacer un diagnóstico, es un buen resumen. ¿Por qué? Porque de este resumen, cogiendo algunas palabras claves, lo que llaman los keywords, van a poder ustedes elaborar las preguntas correctas. Y la pregunta correcta es con un método que se llama el método PICO, para buscar la información que me permita resolver el problema. ¿No? Entonces, esa metodología diagnóstica, esa es la que nos falta dominar a todos nosotros. Entonces, pasa primero por un resumen, por ejemplo, varón de 55 años, empleado administrativo con desempeño laboral adecuado, no buena actitud ante su salud, con antecedente de consumo crónico de alcohol, ingresa por cuadro agudo de 3 días de evolución, inicio gradual y curso progresivo, caracterizado por confusión mental, agitación psicopatológica y asterixis, desencadenado por hemorragia digestiva baja. Ese es un resumen, por ejemplo. Junto con este resumen, ustedes se hacen la idea de que aquí lo tienen al frente, qué características tiene ese problema, claro. Entonces, de ahí comienzan a elaborar todas las preguntas que ustedes quieran para plantear un diagnóstico. Entonces, por favor, yo les recomiendo, acostúmbrense a hacer resúmenes clínicos. Y luego de ahí,
cuando yo tengo que hacer encefalopatía metabólica, el diagnóstico, en el patrón temporal, ¿qué cosa voy a esperar? Generalmente son enfermedades agudas, la mayoría de las veces. De inicio gradual y generalmente en días se empeora, excepto los cuadros hipóxicos. Los cuadros hipóxicos son cuadros mucho más bruscos. Pero estos cuadros generalmente son cuadros que se van dando gradualmente en días. Y su curso es progresivo pero con fluctuaciones. Este es el criterio que usamos para clasificar cuadro agudo, subagudo. ¿Y cuál es el síntoma importante? Alteración del nivel de despertar. Ese es el síntoma principal. Y luego de ello viene este conjunto de alteraciones. El paciente no tiene conciencia de sí mismo, alteración de la atención, etcétera, etcétera. Pero todo esto se presenta de manera aguda, generalmente subaguda, y con un conjunto de síntomas. Entonces, para yo poder tipificar adecuadamente este problema, ¿qué necesito saber? Necesito saber una clasificación de los trastornos de conciencia. Porque si yo no sé la clasificación, ¿cómo voy a denominarlo? Entonces ahí tienen ustedes una clasificación de estado normal, somnolencia, confusión, delirio, estupor y coma, cada uno con sus criterios. Por ejemplo, un delirio es un confuso pero con alucinaciones. Entonces está con alucinaciones y tiene agitación psicomotora. O sea, es un confuso agitado. Y un confuso es fundamentalmente estar desorientado en tiempo, espacio, persona. Y somnolencia es el que se despierta, puede dialogar, conversar, pero se deja estimular, puede quedarse dormido. Y estupor hay respuesta motora proposicional, y acá no hay respuesta motora, ambos no se despiertan. Entonces, ustedes acostúmbrense a hacer una evaluación en relación a cómo lo ven, si está como despierto, como dormido, el estímulo que le dan, la voz, un estímulo mecánico fuerte, un estímulo mecánico intenso, y la respuesta que observan. Siempre describan eso y le ponen el nombre. O sea, yo ya debo tipificar la alteración. Y cuando ya voy a hacer diagnósticos, voy a hacerle todos los síntomas, me van a contar, me van a narrar los síntomas, y también voy a hacer exámenes. Y en el examen pueden encontrar signos focales, signos de irritación meningia, signos bilaterales, pueden encontrar evidencia de compromiso sistémico, encuentro circulación colateral, hígado grande, ictericia, o sea, diferentes cosas puedo encontrar. Entonces, todos esos datos que obtengo me es útil para el diagnóstico. ¿Y cómo lo utilizo? Esta clasificación es buena. Esta es muy útil. ¿Por qué? Porque es totalmente basado en datos clínicos y paraclínicos, pero ¿cuál es la entrada? El trastorno de conciencia. O sea, mi paciente está somnolencia, en estado de confusión, estupor, coma. Pero el primer grupo, ¿cuáles son? Aquellos que tienen evidencia de lesión clínica o paraclínica, una tomografía, por ejemplo, de resonancia, de lesión focal supratentorial. O sea, el paciente está confuso, más una hemiplegia, por ejemplo. ¿Y cuáles son las encefalopatías metabólicas? Las que están en rojo. Las Z son encefalopatías estructurales, son hemorragias, tumores, etc. Por estas son las que están en rojo. Por ejemplo, una encefalopatía polisémica te puede dar un paciente con trastorno de conciencia, estupor o confusión, más un signo focal, una hemiparesia. Estos son los cuadros que son encefalopatías metabólicas, pero que tienen esta característica. Trastorno de conciencia asociado a lesión focal supratentorial. Por ejemplo, un paciente que tiene un ACV previo y que se ha recuperado totalmente. De repente es un cuadro metabólico y esa hemiparesia que se recuperó se acentúa. Es lo que se llama encefalopatía metabólica en paciente con lesión focal preexistente. Otros van a ver evidencias de lesión de tronco cerebral, nistagmus, ataxia, hemiparesias alternas. Y estos son los cuadros de encefalopatía metabólicas, de intoxicación severa. El paciente de intoxicación severa está en un paciente totalmente en coma severo, la mínima respuesta a la luz, e incluso ni hay ni movimiento. Síndrome de Wernicke-Korsakoff, ni amiloidosis continua, porfiria, son las encefalopatías metabólicas que dan esta característica. El otro grupo va a ser aquel que tiene irritación meningia, o sea, trastorno de conciencia de irritación meningia. Este paciente no va a tener fiebre, pero va a tener irritación meningia. Sale examen y me encuentro signo de rigidez de nuca. ¿Cuál es la encefalopatía metabólica? Obviamente acá no va a pensar primero en un cuadro metabólico. Si va con fiebre, piensa en infección del sistema nervioso central. Si es sin fiebre y es súbita, piensa en una hemorragia subaracnoidea. Pero si el cuadro es gradual en días y tiene otras características adicionales, pero yo debo pensar en lo que se llama el golpe de calor.
Entonces esto es frecuente, y cuando ustedes estudien el golpe de calor, van a decir es frecuente, por ejemplo, en población infantil, si son desnutridos, en lugares donde hay mucha alza térmica por encima de 32 grados. Entonces, lo que perpetúa hacer con el fenómeno del niño en esta oportunidad, con signos motores bilaterales, por ejemplo, Babinski bilateral, o tiene movimientos involuntarios. Estos son los cuadros metabólicos. Y la encefalopatía metabólica per se es esta. El líquido es normal, reflejo tronco-cerebral normal, tomografía, todo es normal. Todo es normal en estos pacientes. Pero hay evidencia de compromiso de algún otro sistema orgánico funcional. Estas son las enfermedades metabólicas típicas. Ya sea apropiación de cantidad de oxígeno, por glucosa, sangre. Por ejemplo, un síncope. ¿Qué es un síncope? Es un cuadro metabólico, pero por un problema de falta de sangre, y como siempre va asociado a falta de oxígeno, pero difuso, no es focal. Un cuadro focal es un infarto cerebral, pero este es difuso. Enfermedades viscerales de falla de otros órganos, hígado, riñón, pulmón, etc. Enfermedades endocrinas, infecciones generales, la sepsis. Por ejemplo, esto es un problema muy difícil de resolver en ancianos, que es un cuadro infeccioso. Rápidamente te hacen estupor, coma, y es por una infección, una neumonía sin evidencia de sepsis ni de infección del sistema nervioso central. Alteración del ácido básico, desorden de la relación de la temperatura, etc. Este es un problema frecuente en ancianos. Anciano hospitalizado en la UCI y que el paciente está entre comillas normal, y los familiares te dicen normal, ya tienen algunos olvidos, actividades fundamentalmente en casa, ya no hacen muchas actividades productivas, y son personas que llaman incluso deterioro cognitivo leve. ¿Y han hecho clase de demencia? Entonces ahí hay una patología que se llama deterioro cognitivo leve. Entonces personas son normales, ya tienen unos olvidos sutiles, todo. Esos pacientes los llevan a la UCI, lo aíslan. ¿Y ustedes han entrado alguna vez a una UCI? Sí. Todo el día está con la luz prendida. O sea, ahí no te das cuenta cuando es día, cuando es noche, te despiertas, vuelve la misma luz, te vuelves a dormir. ¿Cuántos días pasaste? No tienen ni idea. Eso, más una leve infección, el paciente está confuso, totalmente agitado, y es un cuadro de encefalopatía metabólica, pero del anciano, y con esos componentes. Estar en la UCI, con los cuadros tóxicos. Entonces, esta clasificación es muy útil. Yo les recomiendo que esta clasificación lo tengan a la mano, lo tengan en su tablet, cuando hagan su internado, porque es muy útil esta clasificación, porque tiene muy buenas entradas y es fácil para el diagnóstico. Y acá hay diferentes causas que les voy a poner ahí, les dejo ahí, en diferentes causas de ese problema, falta de oxígeno, falta de órganos específicos, etc. Todas. Cuando el paciente ya no llega a emergencia, el paciente llega a emergencia, ¿qué es lo que debo evaluar? Fundamentalmente el estado de conciencia. Eso es básico. Y para evaluar el estado de conciencia tengo que ver si está como despierto o como dormido. ¿Y cuál es el criterio de diferencia? Si está con ojos abiertos o ojos cerrados. Si está con ojos abiertos, está despierto. Y comienzo a interrogar, a preguntarle sobre datos actuales, datos personales, y llego a la conclusión que está despierto, orientado en tiempo, lugar y persona, con adecuado recuerdo de hechos y autoconsciente. Pero de ahí, si está como dormido, el paciente le estimulo y despierta, comienzo a preguntarle y darme cuenta. Su atención no necesita hacer ningún test, suficiente con verlo y si se distrae, inmediatamente me doy cuenta de eso. Su expectancia en el paciente, que el paciente si está autoconsciente, si está preocupado por su salud, y hay algo sencillo sobre aspectos perceptuales, le presento qué es esto, le toco, un ruido, le hago que se ubique tanto en el lugar como en tiempo, le pregunto, aunque me dé algunos datos de la actualidad, nombre del presidente, algo de eso, y luego le hago el examen de función motora y de función motora. Y con eso ya tengo el examen completo. ¿Y qué voy a hacer? Tengo que inmediatamente hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico, lo primero que tengo que hacer en estos pacientes es demostrar que no tenga algo muy delicado, que es la hipoglicemia. Eso es básico, o sea, debo demostrar que no tenga hipoglicemia, y ahí defino el resto de exámenes según mi criterio diagnóstico. Por eso siempre es fundamental, si hay una causa metabólica, sobre todo hipoglicemia.
Y ahí se le pide los análisis que se utilizan de acuerdo a cada situación. Por ejemplo, si yo sospecho una encefalopatía metabólica, bastante útil es una resonancia, un electroencefalograma. No son exámenes urgentes, pero son bastante útiles. Y luego uno comienza a dar el tratamiento, porque es todo simultáneo. Usted tiene que acostumbrarse ahí a estar pensando en el diagnóstico y pensando en el tratamiento, todo simultáneo. ¿Y qué es lo más importante? Es evitar que ese cerebro se siga dañando. Es el tratamiento sintomático general y tratamiento específico según la causa. En el tratamiento sintomático lo fundamental es que el paciente siempre, les digo esto por favor y recuerden, siempre empiecen con tiamina. Es lo que recomienda. ¿Por qué? Porque si yo le pongo glucosa y el paciente, por ejemplo, es un alcohólico, es un vomitador, el paciente está con su nivel de tiamina en el borderline. Si utiliza la glucosa, y para usar la glucosa utiliza como cofactor la tiamina, hace un cuadro agudo de insuficiencia tiamina, hace un Wernicke. Por eso ahora no es que ahora, sino en la guía de práctica clínica se recomienda empezar con tiamina, bien venosa. Y luego le pones la glucosa y ya vas manejando todos los trastornos. Cuando se agita, usamos lorazepam, haloperidol, midazolam, esto es muy bueno, midazolam. Cuando son personas ancianas o muy agitadas con cuadros psicóticos, el haloperidol es muy bueno. Entonces, y esto ya se enfoca según un problema específico. A ver, vamos a tocar algunos temas muy generales. Encefalopatía hepática. ¿Cuándo van a sospechar encefalopatía hepática? Todas las encefalopatías tienen una entrada por trastorno de conciencia. Esa es mi entrada. Inmediatamente en mi paciente voy a buscar algunos datos muy útiles. Por ejemplo, en el examen debo buscar alguna evidencia, algún compromiso sistémico. Si usted se encuentra ictericia, ya pues la cosa es mucho más fácil. Entonces, pero si no encuentra ictericia, no tiene antecedentes de cirrosis, no tiene antecedentes de diabetes, no tiene antecedentes de problema renal, se hace más complicado. Pero uno va examinando y va preguntando al familiar sobre antecedentes. Uno va viendo al paciente y le va preguntando al familiar. ¿Por qué? Porque los datos previos son muy útiles acá. O sea, apenas estoy con trastorno de conciencia del paciente, lo sigo examinando y digo, señor, ¿qué enfermedad sufre? Inmediatamente consumo de fármacos. Dos, si en el lugar donde lo han encontrado han revisado el ambiente para ver si hay frasco de consumo de medicamentos. Entonces, todo eso es rapidísimo. Si el paciente dice, sí, sufre diabetes, entonces sigue inmediatamente. ¿Y qué datos clínicos van a ser muy útiles para sospechar algún problema? Por ejemplo, para la encefalopatía hepática, quien nos ayuda son los datos del examen sistémico. El trastorno de conciencia puede tener asterixis, puede estar agitado. ¿Cómo yo observo la asterixis? Al paciente le digo, por ejemplo, al paciente lo tengo así, y lo puedo colocar ahí o le hago esta maniobra. Y cuando le hago esta maniobra, el paciente va a perder el tono momentáneamente, o sea, va a perder el tono. Eso es un miocromo negativo, o sea, hace una hipotonía. Y tú no le haces así, ahora tú también puedes colocar y separar ahí los dedos, y el paciente puede hacer esto. Pero cuando tú le das esta maniobra es más sensible, porque tú le estás exigiendo y el paciente va a hacer. Y después el paciente va a hacer. Esa tres. Y eso es más frecuente en encefalopatía hepática, sí, es más frecuente, pero eso no es encefalopatía hepática. Otro. Entonces ya le decía que el dato fundamental es examen sistémico. El examen sistémico es fundamental. 1. 2. Busquen datos de hipoglicemia. ¿Cuál es un dato de hipoglicemia clínico? Sudoroso, pálido y pupilas dilatadas. Pálido, sudoroso, frío. Ese paciente está sin hipoglicemia. Así no tenga el dato de diabetes. ¿Y qué hace en ese momento? Ese momento hace un electrolitis. Si no tiene electrolitis, le dan glucosa. ¿Por qué? Porque eso tiene que resolverse rápidamente. No tiene pared venosa, diluyen glucosa y le van colocando debajo del ánimo. Agua azucarada. O sea, eso es rápido. ¿Qué otro dato clínico es útil? En el paciente le examina y de repente el paciente está confuso, pero usted le hace que viene para acá, comienza a ver nistagmos. El paciente le hace de repente que haga coordinación y de repente comienza a hacer esto. Si usted ve nistagmos y ataxia, ese paciente piensa en déficit de tiamina.
tiamina. O sea, esa asociación es muy buena. Y eso es raro verlo, por ejemplo, en un paciente con encefalopatía hepática. El paciente con encefalopatía hepática va a ser difícil que vea listamos en coordinación. Pero cuando ve ese dato, rápidamente digo que este paciente. Entonces, cuando ustedes buscan datos sistémicos y encuentran ciertos signos de circulación colateral, etc., ven la triada de ataxia, nistagmus y conclusión, ven signo de hipoglicemia, ya su diagnóstico ya de por lo menos un 70-80% ya lo tienen el diagnóstico. El resto ya se hace con exámenes auxiliares, pero eso realmente ya tienen el diagnóstico. Y en el manejo, ¿qué cosa va a hacer? Inmediatamente carga tiamina y le da glucosa si no tiene ningún diagnóstico. Pero siempre ellos ven bueno. Ahora, ahí les estoy poniendo yo datos para que ustedes puedan leer con calma, pero eso que yo les he dicho es lo más esencial. Algún examen especial en enfermedad hepática, no hay ningún marcador biológico. Si encuentro el amonio más alto, perfecto, me ayuda, pero no hay marcador biológico. Pero si es útil, por ejemplo, si da una resonancia, doy imágenes de hipercaptación en ganglios basales, hiperintensidades, no hipercaptación. Doy en ganglios basales, eso es muy útil. Y globos pálidos, eso es muy útil. Y en un electroencefalograma onda trifásias, eso es útil. El tratamiento fundamental en la encefalopatía hepática, como en todo, es mantener un estado adecuado de equilibrio y electrolítico, evitar mayor daño y tratamiento específico. Entonces, ahí tienen indicado las diferentes recomendaciones. Ahí me estaba olvidando, cuando otro dato que es muy útil para la encefalopatía hepática es el factor desencadenante, estreñimientos y sangrado digestivo. Cuando ustedes sospechan encefalopatía hepática, hagan tacto rectal. Si ustedes hacen el tacto rectal y sale melena, ya es otro criterio de diagnóstico más, que incrementa nuestra posibilidad diagnóstica de manera muy alta. Porque a veces las personas no ven su situación o nadie se da cuenta. Pero si el paciente tiene estreñimiento y de repente les dicen que ha hecho deposición negra o hacen el tacto rectal y sale deposición, sale melena, es altamente probable, un dato muy útil para sospecha de encefalopatía hepática. En el tratamiento, sobre todo es darle calorías, dar vitaminas y controlar usar antibióticos y sobre todo evitar la sobrecarga proteica, laxantes, etc. La hipoglicemia, como les manifestaba, la hipoglicemia no hay mucha diferencia entre hipoxia y isquemia, pero generalmente los hipóxicos generalmente son más bruscos. La hipoglicemia no es de un momento para otro se pone mal, salvo que el paciente ponga insulina con fines suicidas, pero la hipoglicemia se va instalando gradualmente, generalmente horas a días. Y si tiene antecedentes de diabetes, casi siempre es que el paciente no ha estado alimentándose esos días adecuadamente. Esa es la clase. Y luego de ahí el manejo es, hay factores que pueden empeorar o pueden acelerar el paro de la insuficiencia metabólica, pero el manejo es fundamentalmente a través de darle tratamiento con glucosa. Pero siempre, por favor, cuando van a poner endovenoso, pongan primero tiamina. Este cuadro este sí es una emergencia neurológica. ¿Por qué? Es la encefalopatía de Wernicke, que también le llaman Wernicke-Korsakoff, pero es una encefalopatía por tiamina. ¿Por qué es una emergencia neurológica? Primero porque por su patogenia, las células más sensibles son las células del hipocampo. Y la célula del hipocampo tiene que ver con la memoria. Y si esas células se mueren y no se recuperan oportunamente, el paciente puede quedar con una grave secuela de problemas de memoria. O sea, para aprender nueva información. Eso lo limita bastante. Es por eso que es importante el diagnóstico de ello. Segundo, generalmente la sospecha y el diagnóstico está es subdiagnosticado. No se sospecha, no se hace un diagnóstico adecuado. ¿Por qué? Porque generalmente no lo tenemos en mente. Y
tienen que hacer ustedes para tenerlo en mente? Tienen algunos criterios muy básicos. Si este paciente viene con cefalopatía, está confuso y es un cuadro agudo en pocos días, yo inmediatamente debo tener en cuenta. Y este paciente es vomitador. Entonces, ¿quiénes son vomitadores fisiológicos? Las gestantes, en los primeros 3 meses. Está vomitando con frecuencia. 2, está bajando de peso. 3, si tiene consumo crónico de alcohol. Ahora, yo no hago guardias. Yo no sé, ¿verdad?, sobre esto que les quiero comentar, pero hay muchas personas que tienen la tendencia a ser muy delgadas, ¿no? Muy delgadas por diferentes motivos. En los libros no están descritos que esa persona tiene arriba aumentado, pero yo si veo a una persona bastante delgada, yo también estaría pensando. No importa que me equivoque, pero estaría pensando en un problema de carencia de tiamina. Entonces, estos pacientes, y les decía el consumo de alcohol, pero cuando vienen con olor, con estuco, con olor a licor, en estos pacientes sospechen probablemente tiamina. Entonces, si ustedes sospechan probablemente tiamina, no van a tener ninguna evidencia paraclínica que les sustente el diagnóstico. Ahí decidan usar tiamina no menos. O sea, yo sospecho de este paciente, lo encontré en la calle, está oliendo a licor y está, no sé si así está en estupor por la borrachera o porque está con un cuadro metabólico, tóxico, metabólico tipo carencia de tiamina. Le pongo tiamina, pero no le pongan nunca a esos pacientes vomitadores, que bajan de peso, al alcohólico, nunca le pongan glucosa de frente. Si le ponen glucosa de frente a esos pacientes, tienen alto riesgo de producir carencia de tiamina. Entonces, siempre en ellos hay que usar primero tiamina. Entonces, lo que les he dicho ahí está escrito: paciente baje peso. Entonces, fíjense las alteraciones. Estado cognitivo, alteraciones oculomotoras, alteraciones del movimiento ocular, parecias y nistagmos y ataxia. Eso es lo más importante. En esos pacientes más factores de riesgo, ya inmediatamente yo hago el diagnóstico y empiezo el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento en estos pacientes es fundamentalmente con tiamina. Es 100 antihistamínicos intravenosos estáticos, continuar con 100 mg por día. El otro problema el pronóstico es bueno, en general los cuadros metabólicos, cuanto más rápido hagas el diagnóstico y el tratamiento lo hagas más oportuno, el pronóstico es bueno, del problema de encefalopatía. Ahí hay un resumen de algunos detalles para que usted pueda tener en cuenta, resumido. El cuadro de hipoxia respiratoria isquémica. Este es un problema que generalmente se ve en situaciones donde son cuadros de presentación bruscas. Esto no es que se presenta gradual en horas, no, esto generalmente son cuadros de presentación brusca. Por algún motivo disminuye el flujo sanguíneo. ¿Cuál es la causa más frecuente? El shock séptico y los cuadros focales, que es otro tipo de problema. En estos pacientes que tienen cuadros hipoxíacos isquémicos, ¿qué es el de mayor riesgo? Es la falta de oxígeno. Entonces, la falta de oxígeno es un problema muy, muy delicado para el cerebro, porque el cerebro no tiene capacidad de almacenaje de otras sustancias metabólicas que le sirvan como fuentes energéticas y hace un problema rápidamente de mucho daño. Entonces, hay todo un camino en el cual sigue todo un proceso fisiopatológico hasta la muerte neuronal. Hay diferentes clasificaciones: hipoxia leve, es un síncope, leve sobre todo porque es transitorio. En el síncope, usted por ejemplo, el síncope debe tener una capacidad diagnóstica casi de un 80-90%. ¿Por qué? Porque el síncope, ya han hecho cardiología, ¿no?, en teoría. El síncope, por ejemplo, es un cuadro agudo que se instala rápidamente en minutos. Incluso puede ser hasta segundos, pero en minutos se instala. ¿El paciente qué siente?
va a sentir esa sensación, ya sea de nublamiento de la visión, que ve amarillo, siente frialdad, siente debilidad, pero va sintiendo, los síntomas se van instalando uno tras otro, y el paciente siente que se va a desmayar, esa es la palabra que ellos usan. Doctor, siento que me va a desmayar. ¿Y cómo es esa sensación de desmayarse, doctor? Siento que ya no me puedo sostener. Entonces el paciente con síncope generalmente no se cae, no se va de bruces, generalmente se va cayendo agarrándose. En cambio el paciente con epilepsia se cae repentinamente. Cuando el paciente con síncope cae, queda totalmente inconsciente y vuelve a recuperarse. Y cuando se recupera así como quien se despierta y está dormido. Entonces, si uno dibuja, hace un gráfico del inicio al síncope, ¿cómo es el inicio? Es gradual así, en minutos. Estacionario y mejora. ¿Cómo es la crisis epidémica? Al revés, es proceso y mejora gradualmente. O sea, es totalmente diferente, lo opuesto en el patrón temporal. ¿Y por qué nos equivocamos en el diagnóstico? Porque generalmente no le damos mucha importancia a cómo empieza, o si no, los síntomas que tenemos en cuenta para el inicio gradual son síntomas que no son de síncope. Por ejemplo, el paciente puede decir, doctor, yo comienzo a sacudirse mi brazo, y ahí de repente pasa 10-15 segundos, comienza a ver mi cara, y ahí mi pierna, y después de ahí no me acuerdo más. Empezó con síntomas de hipóxicos, no, nada. Empezó con síntomas de movimientos involuntarios. Es gradual, sí es gradual esa evolución, pero empezó de ese modo. En cambio, los síntomas de los cuadros de síncope son síntomas generales. ¿Qué pasa si el paciente siente todo lo que les he dicho, pero se agarra así y luego pasa? Y ya vuelve a estar normal. Entonces eso llevan cuadros pre-sintomales. Ahora, ya busquen las causas de síncope, hay diferentes ya situaciones. Los cuadros de hipoxia se manifiestan generalmente por las alteraciones, casi siempre van estupor y coma el paciente. Entonces, hay que manejarlo al paciente muy rápido, tratar de darle oxígeno, tratar de que el edema cerebral disminuya, por hipotermia, antidiuréticos, y tratar de estabilizar sus funciones. Este es el otro problema, que les voy a dar como dato, pero que es poco frecuente que lo vean. ¿Por qué? Y lo más probable es que no lo vean en el trabajo de medicina general. ¿Por qué? Porque la diálisis continua es un cuadro de un daño a nivel de estructuras cerebrales del tronco, sobre todo y encéfalo, secundario a una corrección rápida de una hiponatremia moderada severa. Entonces la corrección rápida, como que sea, solo viendo venosa. Entonces, estos son